Hola horrornautas, lo prometido se cumple y aquí les traigo In the Mouth of Madness, En la boca de la locura, de 1995. La película que cierra el final de la trilogía del apocalipsis del capo John Carpenter. Trilogía, por si no lo saben, empieza con The Thing, La Cosa, y es seguida por Prince of Darkness, Príncipe de las Tinieblas, para terminar con la película que me estoy enfocando en este video. El libreto del film fue escrito por Michael De Luca a finales de los 80 y uno de los primeros directores a quien se le ofreció fue a John Carpenter, quien inicialmente rechazó el proyecto, pero luego, pasado un par de años, finalmente Carpenter firmó como director en diciembre de 1992 y el rodaje tuvo lugar en agosto y octubre de 1993. La película contó con un presupuesto aproximado de $8 millones y recaudó $8.9 millones, lamentablemente convirtiéndose en un fracaso de taquilla, pero aún así consiguiendo lo que la gran mayoría de las películas de Carpenter ha logrado, un estatus de culto. Los efectos visuales de la película fueron realizados por Industrial Light and Magic, fundada por nada menos que el papá de Sapo, George Lucas. Los efectos prácticos, incluyendo prótesis de criaturas y animatrónica, por, prepárense, KNBEFX Group. Madre mía ese nombre. Si te preguntás quién carajo son, bueno, uno de los fundadores es Greg Nicotero, que es conocido por ser el productor y encargado de los efectos especiales de la serie The Walking Dead, que además estuvo bajo la tutela del grosso de Tom Savini. Algunas de las películas en las que trabajaron son Evil Dead 2, Army of Darkness, Pesadilla 5, El Niño de los Sueños, Halloween 5, La Venganza de Michael Myers, Danza con Lobos, Pulp Fiction, Land of the Dead y muchas otras más que... El tema principal de la película, que se escucha durante los créditos iniciales, se inspiró en la canción de Metallica Enter the Sandman. Carpenter originalmente quería usar la canción, pero no pudo obtener los derechos, y en su lugar compuso su propio tema con la ayuda del compositor Gene Lang y el guitarrista Dave Davis de The Kings. Bueno, ahora hablando de las influencias, las cuales son obvias, el nombre de la película es un claro homenaje a la novela corta At the Mountains of Madness, obra del influyente escritor Howard Philip Lovecraft, padre del género horror cósmico y de los mitos de Cthulhu. No tengo que resaltar que la locura es una parte importante en las obras de Lovecraft, como en esta película, y te das cuenta rápido de eso cuando el film empieza con el protagonista encerrado en el manicomio y empieza a contar la historia del por qué terminó ahí, lo cual me hace acordar a los relatos La tumba, Más allá de la pared del sueño y el caso de Charles Dexter Ward. Por si no lo leyeron, se los recomiendo. Ahora, pasando al protagonista, este está interpretado por el paleontólogo de dinosaurios más famoso del cine, y este es el actorazo Sam Neill, que no solo es conocido por su papel en Jurassic Park, también es muy conocido en el género de horror por haber protagonizado en películas de culto como Posesión de 1981, donde la trama gira alrededor de la locura, horror cósmico y horror corporal, además de que tenés un monstruo tentacular en el film. Influencia lovecraftiana sin duda alguna. Otra es Omen 3, El conflicto final, de 1981, donde Sam Neill interpreta al hijo del diablo. Evento Horizonte, 1997, otra peli de culto con clara atmósfera de horror cósmico y horror corporal, además de villano memorable que interpreta el mismísimo Sam Neill. Bueno, dejando de lado tanto parloteo, empecemos con el resumen del film. La película da comienzo con el pie derecho al entregarnos un orgasmo auditivo con el tremendo temazo creado por Carpenter, para luego pasar a nuestro protagonista llamado John Trench, que cae en el manicomio luego de peinar a un flaco con un hacha. Yo por eso no me peino. Ya en su celda acolchonada, John recibe la visita de una persona misteriosa que se materializa de la nada misma, dándole un mensaje, una visión del futuro y un julepe bárbaro. Aquí nos presentan una escena donde te puede hacer dudar que el protagonista tenga una percepción de la realidad alterada. O sea, que todo lo que vivió está en su cabeza. Pero si pensaste eso, de inmediato te recuerdo que esta es una película de John Carpenter. Así que no te esperes un giro de trama donde todo ocurre en la cabeza del protagonista.
What did you think of The Substance? I loved it. You did? I Okay. loved it. Okay. All right. Well, I didn't. What didn't you like about it? What did I like about The Substance? What did you not? Zero. What did you not like about it? Everything. Siguiendo con el film, con la visita del Dr. Branch, este se encuentra que las paredes de la celda están pintadas con cruces. Y no solo las paredes, la ropa de John, al igual que su cara y los brazos, están llenos de cruces. Branch, regalándole un pucho a John, suelta la lengua y le pasa a contar en modo flashback cómo carajo terminó ahí. Nos presentan a John como un investigador de seguros que luego de desenmascarar un falso seguro por incendio, este se va a cenar con su colega tostado. Mientras charlaban, un pelado con hacha rompe una ventana pegándole un julepe bárbaro a todo el mundo, solo para preguntarle a John si había leído Sutter Kane, y de paso pegarle un hachazo, que no se concreta porque los polis lo revientan a tiros. Poco después, la editorial Arcane lo contrata para investigar la desaparición del aclamado autor de terror Sutter Kane, cuya nueva novela In the Mouth of Madness es ansiosamente esperada. El director de Arcane asigna a la editora de Kane, Linda Stiles, para que asista a John a ubicar a Sutter Kane. De camino al ascensor, Linda le revela que el hombre que lo atacó era el agente de Kane, y que solo este sabía de su ubicación. Y de paso, ya que estamos, John le hace un tremendo cabedón a Linda, que parece no haberle movido un pelo de la cabeza. Linda pasa a explicarle al pajero de John que los libros de Kane provocan efectos anormales en sus lectores, que incluyen alucinaciones, pérdida de la cordura y estímulos violentos. O sea, ¿todavía tienen permiso para seguir vendiendo esos libros? ¿What the fuck? Luego de mostrarnos un par de escenas ominosas donde vemos a algunas personas comportándose de manera extraña, vemos a John leyendo los libros de Sutter Kane, y luego de tener unos sueños refumados, además de aterradores, descubre que las portadas de los libros de Kane forman un mapa de Hope End, New Hampshire, un pueblo ficticio de sus historias. John le muestra su descubrimiento al director de Arcane y a Lisa, además de comentar que todo el asunto le parece un elaborado chamullo publicitario. El director le dice que cierre el culo y lo manda junto a Lisa a buscar el libro o a traer al boludo de Sutter Kane. En el viaje hacia el oculto Hot End, donde debería encontrarse Kane, no transcurre sin un pequeño problemita, cuando Linda le pasa el coche por encima a John Carpenter, mientras andaba en bici. Sí, sé que no es Carpenter, pero seamos sinceros, ¿no lo pensaste la primera vez que lo viste? Es igualito. De vuelta a la película, Linda sigue conduciendo, lo que me hace preguntar, ¿cómo carajo John no le sacó el volante después de pasarle el coche por encima a alguien? Misterio de la vida, supongo. Con John otra vez dormido, ¿cómo duerme el hijo de puta? Linda presencia como el coche flota en una especie de tormentoso vacío, hasta dar con un puente lleno de luces intermitentes, que le daría flor de ataque a un epiléptico. Una vez fuera del puente parecen haber llegado finalmente a Hot End, y al ver las calles vacías del pueblo puedo asumir que cayeron ahí un domingo, porque no hay nadie. Linda sigue viendo cosas raras y empieza a preguntarse en el hotel si la dueña no se parece mucho a un personaje de la historia de Kane. Esto se refuerza al notar lugares emblemáticos como la iglesia local, descrita en las novelas de Kane como construida sobre un sitio de antiguo mal que precede a la humanidad. A todo esto llegan un grupo de habitantes del pueblo armados exigiendo a Kane que devuelva a sus hijos desaparecidos. Este aparece de repente cagándose de risa y no tiene mejor idea que soltarle una docena de perros. Y acá uno pensaría, pero los tipos están armados, así que deberían tener la ventaja, ¿no? Y en esta escena que vemos a continuación parece que no sabían usarla, porque salen cagando leche sin pegar un solo tiro. De vuelta en el hotel, Linda discute con John, que cree que todo es una joda de Tinelli. Esta insiste en que los acontecimientos se están desarrollando tal cual están escritos en el nuevo libro de Kane, que predice el fin del mundo. Harta del machismo patriarcal de John
y el hecho que se le tiró encima y el boludo no agarró viaje, esta vuelve a la iglesia para confrontar a Kane, lugar donde Kane le revela que su manuscrito liberará unas cosas a nuestro plano, y ya que están los dos solitos, este le muestra el manuscrito inacabado, volviéndola loca y jocosa. Este sí que no es boludo. El boludo de John, por otro lado, empieza a notar cosas raras en el hotel, así que tiene la brillante idea de irse a un bar a tomarse una espumosa birra, encontrándose al tipo armado de la iglesia que le dice sin dar vuelta que no sea boludo y se mande a mudar del pueblo lo más rápido que pueda. De regreso en el hotel, John se choca con una desorientada Linda, que balbucea que se está volviendo loca. Este sale a buscar un teléfono y nota que el cuadro del lobby cambió su imagen otra vez, mostrando dos monstruos en la imagen en vez de una pareja. El enfoque que tiene el film con este cuadro está vinculado al relato de H.P. Lovecraft, El modelo de Pickman, que se basa en el pintor de los cuadros grotescos Richard Pickman, apellido que comparte, por si no lo notaron, con la dueña del hotel. Volviendo al film, John se cruza con la dueña del hotel en el sótano, cortando con un hacha en pedazos a su marido, mientras se transforma en una grotesca criatura con tentáculos. John sale cagándose las patas hasta el cuarto de Linda, donde ésta también lo espera con la misma sorpresa. Al ver un grupo de piqueteros mutantes cortar la calle, es algo que es bastante cotidiano en la Argentina. El boludo de John por fin se da cuenta que lo que está ocurriendo es real y que se tiene que ir a la mierda de ahí, y para eso hace el uso de la igualdad de género, dándole un cortito a Linda para meterla al coche y de paso otro más cuando se traga las llaves la muy turra. Recuerden la palabra, igualdad de género. En su huida del pueblo, John se deshace de Linda, que se pone muy cachonda y deforme, pero para su desgracia se teletransporta al pueblo una y otra vez hasta que decide pasar por encima de los piqueteros mutantes. Intento que falla porque no quiso pasar por encima de una molesta Linda. Cómo hincha las pelotas esa mina. John despierta en la iglesia donde Kane le explica que los lectores que creen en su obra han hecho que sus historias sean reales, disolviendo la frontera entre la realidad y la ficción y permitiendo el regreso de los antiguos, además de revelarle que él creó Hot End, al igual que el mismísimo John, con el solo propósito de entregar su nuevo manuscrito a Arcane. John, hinchado las pelotas, se niega a darle el gusto. Kane entonces se desgarra a sí mismo como si fuera literalmente de papel, creando así un portal a través del cual emergen los antiguos. John escapa por el túnel, mientras que Linda, quien afirma que ya conoce el final, se niega a seguirlo. Perseguido por unos seres monstruosos de pesadilla, John tropieza para encontrarse repentinamente en un camino rural. Después de cruzarse con el joven Padawan Anakin Skywalker, vemos a John ingresando a un hotel donde le llega el paquete con el manuscrito que él había abandonado. Hinchado las pelotas, lo termina quemando y se toma un bondi donde Sutter Kane le hace una visita mostrándole su color favorito. De regreso a Arcane, John pregunta por Linda, y el director de Arcane niega a conocerla, y le revela que John entregó el manuscrito meses antes. El libro ya se ha publicado y se está preparando una adaptación cinematográfica. Poco después vemos a un John hecho un ciruja peinando con un hacha a un fan de Kane con los ojos mutados. Tras terminar de relatar su historia al Dr. Bren, John concluye que la raza humana pronto desaparecerá. Será un cuento para dormir, un mito, nada más. Esa noche el internado termina siendo atacado y vemos la secuencia del ataque con solo sombra, porque John está tan cagado que no se quiere mover del lugar para mirar por la ventana, escuchando el griterío de agonía y gritos inhumanos afuera, culminando cuando dejan casualmente la puerta de su celda abierta. Ya de día, John sale de su celda para encontrarse el lugar desierto, con manchas de sangre por todos lados y escuchando de fondo la radio que describe la caída de ciudades enteras por una epidemia mundial de violencia extrema, con la aparición de mutaciones horrendas en las personas. Al pedo y sin nada que hacer en un apocalipsis, John se va a mirar una película de John Carpenter, En la boca del miedo. No es joda esto,
Al sentarse para ver la adaptación con pochoclos en mano, John nota que la película no es más que una reproducción de sus propias acciones que nosotros vimos a lo largo del film, terminando así la película con John riendo histéricamente. ¡Como loquita! In the Mouth of Madness o En la boca de la locura es uno de los films más lovecraftianos hechos por el maestro John Carpenter, film que es un homenaje explícito al horror cósmico de H.P. Lovecraft, centrándose en la idea que la ficción puede alterar la realidad, llevando la locura a través de una lectura de un libro, además de brindarnos una exhaustiva contemplación de la fina línea que separa la locura de la cordura. Lo único negativo que se le puede agregar a la película, si es que se le pudiera agregar algo negativo a esta joya, es que su ejecución narrativa se me hizo muy rápida, y esto es raro viniendo de una película que es contada de forma anacrónica. Supongo que debe ser que me he acostumbrado a ver las películas de horror actuales que duran más de 2 horas. Bueno, si no lo dejé en claro, En la boca del miedo, y también sumo La cosa y El príncipe de las tinieblas, son cartas de amor de John Carpenter a H.P. Lovecraft, por haber creado y contribuido con el maravilloso horror cósmico. Gente, me voy despidiendo, muchas gracias a los que vieron el video, y para el siguiente video todavía estoy barajando las opciones de qué seguir. Así que si alguien tiene una recomendación, háganmela saber en los comentarios. Me despido de una vez y nos vemos en breve.